¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un canal directo con el universo, mientras tú te quedas atrapado en ciclos de quiebra y recuperación? Florence descubrió que no se trata de trabajar más duro, no se trata de merecimiento, ni siquiera se trata de decretar más alto o visualizar con más fuerza. Se trata de algo mucho más profundo y, tal vez, un poco perturbador. En un manuscrito que escribió a las 3 de la mañana, después de una revelación mística, Florence admitió: estaba haciendo todo mal. Por años, enseñé técnicas de manifestación que funcionaban temporalmente. Las personas atraían dinero, pero después volvían a la ruina. Yo no entendía por qué, hasta que una noche, en un sueño lúcido, vi la verdad. Y esa verdad me hizo reescribir todo lo que había enseñado. ¿Qué fue lo que Florence vio en ese sueño? Ella presenció algo que cambió completamente su comprensión sobre la riqueza. Vio personas intentando llenar cubetas rotas con agua dorada. Cuanto más trabajaban, más agua se escapaba. Y entonces vio algo chocante. En el fondo de cada cubeta rota había una palabra grabada. Una palabra que la persona había dicho en algún momento de su vida. Una palabra que creó el agujero invisible por el cual toda prosperidad se escapaba. Florence despertó temblando. Ella sabía que había descubierto el secreto, que explicaba por qué tantas personas quebraban repetidamente, incluso siguiendo todas las técnicas de manifestación. El problema no estaba en lo que estaban haciendo, estaba en lo que habían dicho, palabras antiguas, olvidadas, que continuaban creando furos energéticos, por donde la abundancia se fugaba constantemente. Ella comenzó a investigar. Conversó con cientos de personas que luchaban financieramente y encontró un patrón aterrador. Todas ellas, sin excepción, habían pronunciado en algún momento una frase específica, una frase que sonaba inofensiva, incluso normal, pero que, según Florence, era como firmar un contrato invisible con la pobreza. La frase era: «Yo nunca voy a poder», o variaciones de ella: «Eso es imposible para mí. Yo no nací para eso. Personas como yo no tienen esa suerte». Florence llamó a estas frases decretos de la ruina perpetua. Cada vez que alguien pronunciaba una de estas variaciones, estaba literalmente programando el subconsciente para sabotaje financiero automático. Pero aquí está la parte que te va a sacudir. Florence descubrió que no bastaba simplemente con dejar de decir esas frases. El decreto ya estaba grabado. El agujero ya estaba hecho. Intentar manifestar riqueza con un decreto de ruina activo era como intentar llenar una bañera con el desagüe abierto. Podías atraer dinero, pero él siempre se escaparía. Entonces Florence hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Cómo cerrar el desagüe? ¿Cómo deshacer un decreto antiguo? ¿Cómo sellar los agujeros energéticos creados por palabras habladas años, a veces décadas atrás? La respuesta que ella recibió en meditación profunda fue tan simple que parecía imposible. Pero cuando la probó consigo misma, los resultados fueron inmediatos y permanentes. Florence percibió que la palabra humana funciona como un código binario en el universo. Cada afirmación crea un comando. Cada negación crea un bloqueo. El problema es que la mayoría de las personas no saben que pueden sobreescribir comandos antiguos. Ellas piensan que una vez dicho, está hecho. Pero Florence descubrió el decreto de anulación, la frase que cancela todos los comandos anteriores y resetea el sistema energético para abundancia cero, sin sabotajes preprogramados. Ella probó primero con una mujer llamada Lupita,
que había quebrado 5 veces en 10 años. Cada vez que Lupita construía un negocio próspero, algo inexplicable sucedía y ella lo perdía todo. Enfermedades, crisis, robos, socios deshonestos. Era como si el universo conspirara contra su prosperidad. Florence la hizo recordar. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste que nunca conseguirías tener dinero? Lupita comenzó a llorar. Ella tenía 7 años. Su padre había acabado de perder el empleo. La familia estaba pasando hambre. Lupita miró al cielo y dijo: Diosito, yo nunca voy a tener dinero, ¿verdad? Nosotros nacimos para sufrir. Aquella niña de 7 años había decretado su pobreza perpetua. Y por 40 años, aquel decreto operó silenciosamente, saboteando cada intento de prosperidad. Florence tomó las manos de Lupita y la hizo repetir el decreto de anulación. No eran palabras bonitas o poéticas. Era un comando directo, casi agresivo. Yo cancelo, anulo y revoco todo decreto de ruina que ya pronuncié, consciente o inconscientemente, en esta vida o en otras. Yo cierro, ahora, por el poder de la palabra divina, todo agujero energético por donde mi abundancia escapaba. Está hecho, está sellado, está consumado. Lupita repitió 3 veces, en voz alta, con convicción. Florence la instruyó a hacer esto por 7 días consecutivos, al amanecer. Antes de que cualquier otra palabra fuera pronunciada, ¿el resultado? En 9 días, Lupita recibió una propuesta de negocio completamente inesperada. En 3 meses, ella había multiplicado su patrimonio y por primera vez en 40 años, ella no quebró después. Pero Florence no paró ahí. Ella percibió que el decreto de anulación era solo la primera etapa. Sellar los agujeros. No era suficiente. Era preciso activar un nuevo código. Un comando que no solo bloquease la quiebra, sino que magnetizase la fortuna de forma automática y perpetua. Fue cuando ella descubrió el decreto de la fortuna irrevocable. Este decreto era diferente de todo lo que Florence había enseñado antes. No se trataba de pedir, no se trataba de visualizar, se trataba de declarar una realidad ya consumada en una dimensión superior y forzar el plano físico a se alinear con ella. Florence llamaba a esto inversión de la manifestación. En vez de intentar subir hasta la abundancia, tú jalabas la abundancia hasta ti, por decreto soberano. Las palabras eran precisas. Cada sílaba tenía peso. Florence aprendió con maestros cabalísticos que ciertas combinaciones de sonidos crean ondas de comando en el campo cuántico. Y el decreto de la fortuna irrevocable era exactamente eso. Un comando sonoro que el universo no podía ignorar, porque estaba alineado con leyes espirituales inmutables. El decreto era: yo soy un canal abierto y desobstruido de abundancia divina. El dinero fluye hasta mí por múltiples fuentes, esperadas e inesperadas. Mi fortuna es irrevocable, automática y perpetua. Yo no puedo quebrar, porque mi provisión viene de la substancia divina, no de fuentes humanas limitadas. Decretar esto no es pedir, es recordar al universo de una verdad que él ya conoce. Florence comenzó a enseñar este decreto en sus talleres privados. Personas que habían intentado todas las técnicas de manifestación sin un éxito duradero empezaron a contar transformaciones radicales, pero no eran transformaciones que ocurrían de un día para otro. Era algo más profundo. Era como si un interruptor se activara internamente, y a partir de ese momento, la ruina simplemente ya no era una posibilidad. Un hombre llamado Eduardo llevaba 3 años sin chamba.
Él había decretado, visualizado, hecho mapas de los sueños. Limpias energéticas. Nada funcionaba por más de unas semanas. Florence lo puso a hacer algo diferente. Antes del decreto de anulación y del decreto de la fortuna irrevocable. Ella lo hizo hacer un inventario verbal. Eduardo tenía que listar en voz alta todas las frases negativas sobre el dinero que alguna vez había dicho o pensado. Le tomó 3 horas. Al final, Florence dijo algo que lo dejó helado. Ahora entiendes por qué estabas quebrado. Cada una de esas frases era un agujero. Estabas tratando de llenar un colador. Eduardo comenzó el protocolo de anulación esa misma noche. 7 días después, recibió una llamada de un ex jefe que tenía una propuesta de consultoría. 14 días después, una herencia inesperada de un tío lejano. 21 días después, una idea que le llegó en un sueño se transformó en un negocio que generó su primer ingreso pasivo. Eduardo ya no andaba correteando al dinero. El dinero lo andaba correteando a él. Florence documentó decenas de casos así y se dio cuenta de un patrón. Cuando alguien hacía el protocolo completo, anulación más decreto de fortuna, había un periodo de ajuste que ella llamó los 7 días del silencio próspero. Durante esos 7 días, el universo estaba recalibrando la frecuencia de la persona. Y era crucial que, en ese periodo, ninguna palabra de duda, miedo o escasez fuera pronunciada. Cualquier frase negativa dicha durante los 7 días reiniciaba el protocolo. Era como tratar de pegar un jarrón roto, mientras alguien sigue rompiendo nuevos pedazos. Florence era estricta en esto. Si no puedes controlar tu boca por 7 días, no estás listo para la fortuna perpetua. Vas a seguir creando agujeros más rápido de lo que puedes sellar. Ella creó una técnica auxiliar para ayudar a las personas a pasar por los 7 días. Se llamaba el voto del oro silencioso. Durante 7 días, la persona solo podía hablar lo estrictamente necesario. Nada de quejas, nada de chismes, nada de frases pesimistas. Cada palabra tenía que ser pesada como oro antes de ser dicha. Si no agregaba prosperidad, no debería ser hablada. Muchos fallaron en el primer intento. Algunos fallaron 3, 4 veces. Pero aquellos que lograban completar los 7 días relataban un cambio interno profundo. Era como si la boca hubiera sido reprogramada. Hablar negativamente sobre el dinero se volvía físicamente incómodo. El cuerpo rechazaba decretos de ruina automáticamente. Florence se dio cuenta de que había descubierto el secreto que faltaba en todas las enseñanzas de manifestación. No era sobre atraer abundancia, era sobre dejar de repeler. La mayoría de las personas estaban en una guerra interna. Decretaban riqueza por la mañana y se declaraban en quiebra por la tarde, con frases casuales como «Esto está muy caro», «No puedo pagarlo», «El dinero no crece en los árboles», «Estoy en la ruina». Cada una de esas frases, por más casual que fuera, era un comando directo al subconsciente. Y el subconsciente, que Florence llamaba el sirviente fiel y tonto, obedecía ciegamente. Si dices que estás quebrado, te quiebra. Si dices que no puedes pagar, cierra tus fuentes de ingreso. No juzga, él solo ejecuta. Entonces Florence creó la lista de las frases prohibidas. Era una lista de 23 expresiones que jamás deberían salir de la boca de alguien que deseara fortuna perpetua. Entre ellas, no tengo lana. Está todo carísimo. No me alcanza. Estoy sin varo. El dinero se acaba. Me es difícil. Situación apretada. Crisis financiera. No va a dar. Imposible comprarlo. Cada vez que alguien comenzaba a usar una de esas frases, Florence los interrumpía con un gesto firme.
¡Pare! Acabas de crear un agujero. Ahora tienes que sellarlo inmediatamente con el contradecreto. Y el contradecreto era simple y directo. Yo corrijo, yo tengo acceso infinito a la abundancia divina. Toda palabra negativa sobre el dinero tenía que ser seguida inmediatamente por un contradecreto, o el agujero permanecería abierto. Florence llamó a esto la disciplina de la lengua próspera. Y era exactamente eso, disciplina. No era fácil. Décadas de condicionamiento hacían que frases de escasez salieran automáticamente. Pero Florence insistía. No puedes tener boca de pobre y vida de rico. Una cosa o la otra. Tú eliges con cada palabra. Un giro crucial ocurrió cuando Florence conoció a un rabino cabalista en Nueva York. Él la llevó a estudiar textos antiguos sobre el poder creador de la palabra hablada. Y fue ahí que ella entendió algo que cambió completamente su enfoque. Las palabras no solo comandan el subconsciente. Ellas crean realidades en dimensiones invisibles primero, que después se materializan en el físico. Eso significa que cada vez que dices «estoy quebrado», creas un campo energético de ruina en una dimensión superior. Y ese campo desciende, se materializa y se convierte en tu realidad física. No es metáfora. Es física cuántica espiritual. Florence se dio cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más poderoso de lo que había imaginado. La palabra humana era literalmente una herramienta de creación divina. El rabino le mostró un trecho del Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Decía que Dios creó el universo a través de 22 letras hebreas combinadas en palabras de poder, y que el ser humano, creado a imagen divina, tenía el mismo poder en menor escala. Cada palabra pronunciada era un acto de creación o destrucción. No había neutralidad. Florence volvió a casa transformada. Ella entendió que había subestimado completamente el poder del decreto de anulación y del decreto de la fortuna irrevocable. No eran solo técnicas psicológicas, eran actos de magia creadora, eran comandos que reestructuraban la propia telaraña de la realidad. Y la mayoría de las personas estaban usando ese poder inconscientemente para destruir sus propias vidas. Ella comenzó a enseñar con un rigor diferente. Antes de enseñar los decretos, ella hacía que las personas entendieran la física espiritual detrás de ellos. No estás repitiendo palabras, estás moldeando dimensiones invisibles. Estás programando el campo cuántico. Estás hablando el lenguaje que el universo usa para crear. Sé reverente. Sé preciso. Y entonces Florence reveló algo que pocos sabían. Existía una hora del día en que el decreto de la fortuna irrevocable tenía poder multiplicado. Era el momento exacto entre el sueño y la vigilia. Esos primeros 30 segundos al despertar, cuando la mente consciente aún no había asumido completamente. En ese momento, el subconsciente está expuesto, maleable, receptivo. Un decreto pronunciado ahí entra sin resistencia, sin filtros. Florence instruía. Coloca el decreto al lado de tu cama, antes de abrir los ojos, antes de pensar en cualquier otra cosa. Pronuncia el decreto de la fortuna irrevocable. Haz de esto tu primer acto consciente del día. Estás programando las próximas 24 horas. Estás definiendo la frecuencia en la que vas a operar. Hazlo bien. Las personas que seguían esta instrucción relataban cambios profundos. Era como si el día entero fluyera de forma diferente. Oportunidades aparecían. Dinero surgía de lugares inesperados. Ideas lucrativas venían de la nada. Florence explicaba. Anclaste tu frecuencia en prosperidad. Al despertar, el universo está respondiendo a tu vibración dominante. Pero había otro lado.
Florence también descubrió que existían bloqueos energéticos, heredados, decretos de pobreza que no venían de la persona, sino de generaciones anteriores, maldiciones financieras familiares. Ella vio esto claramente cuando trabajó con una mujer llamada Conchita, que iba a la ruina sistemáticamente. Aún haciendo todo bien, Conchita había hecho el protocolo completo: anulación, decreto de fortuna, disciplina de la lengua, decreto al despertar. Nada funcionaba por más de algunas semanas. Florence hizo algo inusitado. La hizo investigar la historia financiera de su familia. 3 generaciones atrás, el bisabuelo de Conchita había perdido todo en un fraude. Y en el desespero, había pronunciado un decreto terrible: esta familia nunca más tendrá dinero. Estamos malditos. Aquel decreto operaba hacía 90 años. Cada descendiente de aquel hombre había luchado financieramente, sin entender por qué. Era una maldición autoimpuesta, transmitida energéticamente a través de las generaciones. Florence percibió que necesitaba un decreto específico para romper cadenas generacionales. No bastaba con anular sus propios decretos. Era preciso anular los decretos de los ancestros. Ella creó el decreto de liberación generacional. Las palabras eran poderosas y directas. Yo quebro ahora, por el poder de la palabra divina y por la autoridad que me ha sido dada como hijo de la luz, toda maldición, todo decreto, toda palabra de pobreza pronunciada por mis ancestros, consciente o inconscientemente. Yo no estoy más bajo la ley de la herencia negativa. Yo estoy bajo la ley de la gracia y de la abundancia divina. Yo soy el punto de virada de esta línea. A partir de mí, solo fluye prosperidad. Conchita hizo este decreto con lágrimas en los ojos. Ella sintió algo romperse dentro de ella. Florence explicó: acabas de cortar una cadena de 90 años. Ahora estás libre, pero entiende, no estás solamente liberándote a ti misma. Estás liberando a toda tu línea futura, tus hijos, nietos, bisnietos. Nunca más van a cargar ese peso. Eres la rompedora de maldiciones. 3 meses después, Conchita abrió un negocio que prosperó más allá de todas las expectativas. Y lo más interesante, sus hermanos, a quienes ella no había contado sobre el decreto, también comenzaron a prosperar. Florence confirmó lo que sospechaba. Cuando rompes una maldición generacional, liberas a toda la línea, no solo a ti. Es un acto de redención colectiva. Aquí entra algo que va a conmoverte profundamente. Si estás viendo este video ahora, no es accidente. Florence enseñó que el universo guía a las personas correctas, a la información correcta, en el momento correcto. Si este mensaje llegó hasta ti, es porque fuiste elegido para ser un rompedor de ciclos, no solo en tu vida, sino en tu familia entera. Florence decía que cada generación tiene algunos elegidos, que reciben conocimiento capaz de cambiar el destino de una línea entera. Tú puedes ser ese elegido, y si lo eres, tienes una responsabilidad. No es solo para ti, es para todos los que vinieron antes y todos los que vendrán después. Tú eres el punto de virada, tú eres la puerta que se abre. Pero existe un costo. Florence fue clara sobre esto. Cuando te conviertes en un rompedor de maldiciones, vas a enfrentar resistencia espiritual. El patrón antiguo va a luchar para permanecer. Vas a pasar por pruebas. Van a aparecer tentaciones para volver a los decretos de ruina. Van a surgir situaciones que van a intentar hacerte decir las frases prohibidas. Es una batalla espiritual. Florence creó lo que ella llamó la blindajem del próspero. Era una oración de protección que debería ser hecha toda noche antes de dormir.
Yo me cerco ahora con la luz impenetrable de la prosperidad divina. Ningún decreto de ruina, mío o de otros, puede atingirme, ninguna envidia, ninguna maldición, ninguna palabra negativa tiene poder sobre mi fortuna. Yo estoy protegido, soy próspero, soy irrevocable. Las personas que hacían esta blindaje relataban algo extraño. Era como si ataques invisibles pararan de funcionar. Comentarios envidiosos no afectaban más. Previsiones negativas de otros no se cumplían. Era como si existiera un escudo energético que repelía toda vibración de escasez. Florence explicaba: estás operando en una frecuencia que la pobreza no puede alcanzar. Ahora, si sentiste algo al oír esos decretos, si algo resonó dentro de ti, es hora de actuar. Florence enseñó que sentimientos no son aleatorios. Son señales de tu yo superior guiándote, y el universo valora la acción. Conocimiento sin aplicación es inútil. Puedes saber todo sobre decretos y morir pobre. Si no los usas, entonces, aquí está tu protocolo completo. Escucha con atención. Mañana al despertar, antes de cualquier otra palabra, pronuncia el decreto de la fortuna irrevocable. Si recuerdas algún decreto de ruina que ya hiciste, pronuncia el decreto de anulación. Si sientes que puede haber bloqueos generacionales, haz el decreto de liberación generacional. Y toda noche, antes de dormir, haz la blindaje del próspero. Haz esto por 7 días sin interrupción, sin frases prohibidas, sin decretos de escasez, solo palabras de abundancia. Y observa lo que sucede. Florence decía que en 7 días vas a notar señales pequeños. Una cuenta que pensabas que no ibas a conseguir pagar se resuelve. Un dinero inesperado aparece. Una idea lucrativa surge. Son los primeros señales de que tu frecuencia cambió. Pero no pares en los 7 días. Continúa. Florence enseñó que fortuna perpetua no es un evento, es un estilo de vida. Es una disciplina diaria. Es una elección consciente. A cada palabra que sale de tu boca, estás construyendo una fortaleza de prosperidad. Ladrillo por ladrillo, decreto por decreto, palabra por palabra. Y aquí entra algo importante sobre este canal. Si este mensaje cambió algo en ti, si sentiste que tu vida puede ser diferente a partir de ahora, existe una forma de honrar ese cambio. El Super Thanks no es un pago, es un decreto. Es tú diciendo al universo: recibí valor, retorno valor. Es la ley de la reciprocidad en acción. Y Florence enseñó que reciprocidad es una de las leyes más poderosas de la abundancia. Cuando activas el Super Thanks, no estás apenas apoyando este canal. Estás activando tu propia abundancia. Estás participando en un acto de magia financiera. Estás declarando al universo que ya no eres alguien que solo recibe. Eres alguien que circula. Y el universo multiplica lo que circula. El dinero estancado se pudre. El dinero que fluye se multiplica. El supergracias es tú abriendo tu canal de flujo. Florence tenía un principio. Nunca tomes conocimiento espiritual gratis sin dar algo a cambio. Aunque sea simbólico. ¿Por qué? Porque cuando tomas de gratis, programas tu subconsciente para la escasez. Dices: no tengo nada para dar. Pero cuando das, aunque sea pequeño, declaras: soy lo suficientemente abundante para compartir. Y el universo responde a esa declaración. Entonces el supergracias es más que un simple gracias. Es un decreto vivo. Es tú diciendo: soy próspero, circulo riqueza, honro lo que me sirve. Y el universo, que opera por leyes precisas, no puede ignorar este decreto. Te lo va a devolver multiplicado.
No porque yo lo esté pidiendo, sino porque es así como funciona la ley. Tú das, tú recibes, tú circulas, tú multiplicas. Y ahora, el momento final, el decreto que Florence guardó para el final. Ella lo llamaba el decreto del nunca más. Era para ser pronunciado solo una vez en la vida, cuando la persona estaba absolutamente decidida a que la ruina nunca más sería una posibilidad. Era un voto sagrado, un juramento espiritual. Y una vez pronunciado, no había vuelta atrás. El decreto es: declaro ante el universo, ante los maestros ascendidos, ante los ángeles de la prosperidad y ante mi propia alma, nunca más voy a estar en la ruina. Nunca más voy a pasar por ciclos de pobreza. Nunca más voy a luchar financieramente. Mi fortuna es perpetua, automática e irrevocable. Yo soy un canal limpio de la abundancia divina. Y así es, y así será, y así está hecho. Florence instruía: pronuncia esto de pie, con la mano en el corazón, en voz alta, con total convicción. No repitas, solo una vez. Este decreto tiene poder permanente. Estás firmando un contrato con el universo, y el universo, que nunca rompe contratos, va a cumplir su parte. Pero tú también tienes que cumplir la tuya. Disciplina de la lengua, decretos diarios, blindaje nocturno, reciprocidad constante. Si haces todo lo que fue enseñado aquí, no vas a ser la misma persona en 30 días. Tus pensamientos sobre el dinero van a cambiar. Tus palabras sobre prosperidad van a cambiar. Tus acciones financieras van a cambiar. Y consecuentemente, tus resultados van a cambiar. Florence decía: cambia la causa y el efecto cambia solo. La causa es tu palabra. El efecto es tu realidad financiera. Antes de irte, deja un comentario ahora. No un comentario cualquiera. Responde esto: ¿cuál fue la primera emoción que sentiste cuando hiciste clic en este video? ¿Fue miedo? ¿Esperanza? ¿Desespero? ¿Curiosidad? Escribe ahora. Ese sentimiento no fue aleatorio. Fue una señal de tu yo superior. Y cuando escribes, estás anclando la experiencia. Estás diciendo: yo estaba aquí. Yo recibí este mensaje. Yo voy a actuar. Florence Scovel Shinn pasó la vida entera enseñando que el universo responde a quien actúa, no a quien solo escucha, no a quien solo está de acuerdo, sino a quien actúa. Tu comentario es tu primera acción, tus supergracias. Si sientes el llamado, es tu segunda acción. Y los decretos que vas a pronunciar mañana al despertar son tu tercera acción. 3 acciones, 3 movimientos, 3 portales abiertos. Nunca más vas a ser el mismo. Nunca más vas a estar en la ruina. Tu fortuna está sellada. Tu prosperidad está decretada. Tu abundancia está consumada. Florence diría: el juego cambió y tú venciste, porque descubriste el secreto que pocos conocen. Tú no atraes prosperidad. Tú dejas de repelerla. Tú sellas los agujeros y dejas que la abundancia fluya naturalmente. Ahora ve, aplica, decreta, disciplina, protege, circula y observa tu vida financiera transformarse de forma irrevocable. Este fue el último ensañamiento de Florence para ti hoy. Usa con sabiduría, usa con poder y nunca más estés en la ruina.